Hola, hola, buenas tardes a cada uno de ustedes. Nuevamente aquí en este espacio de psicocharlas, el cual está dedicado para todas aquellas conversaciones psicológicas, aquellos temas de la vida cotidiana, aquellos temas de nuestra vida personal. Eh, con vida personal nos referimos a la familia, al esposo, la esposa, a los hijos, a esos sentimientos de resiliencia, autoestima, de desapego, inseguridades, muchos temas de tu vida personal, pero también aquellos de la vida laboral, aquella desmotivación, eh, aquellas sensaciones de burnout. Estamos aquí en este espacio de psicocharlas, con muchísimos temas para poderte acompañar. Recuerda que estamos todos los lunes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a cada una de aquellas personas que hacen posible este espacio. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos una muy buena conversación con cada uno de ustedes. Nos acompaña la licenciada Laura. Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí acompañándolos con otro tema que va a ser muy interesante en relación hacia también la parte psicológica que viene siendo el miedo. El miedo en cómo nos paraliza en ocasiones, cómo funcionamos cada persona de manera diferente, cómo nuestra respuesta se va presentando a través de nuestras historias, de nuestra percepción de nuestra vida también, de cómo lo hemos ido enfrentando conforme vamos creciendo y también de aquellos aprendizajes antiguos, presentes y que podemos ir cambiando, vamos a decirlo, a un futuro. Muy bien. Entonces, planteando el tema, planteando el tema ya como tal, nos gustaría poder comentarles que cada espacio de psicología eh, está adecuado, por así decirlo, a nuestra experiencia profesional. Tanto Laura como su servidor somos psicólogos, terapeutas, por ahí con especialidades en ansiedad y depresión. Entonces, todo lo que tocamos aquí tiene que ver el cómo lo percibimos de cierta manera en nuestra vida profesional. Claro, también apegado a la vida de la teoría. El día de hoy, a través de este miedo, este tema muy importante en cada uno de nosotros, el miedo. El miedo, me gusta una frase que vamos a ir desarrollando poco a poco, que tiene que ver con el miedo que se ve de frente se convierte en valor. Entonces, 4 etapas para el tema del miedo. La primera tiene que ver con a qué le tengo miedo. En verdad, ¿a qué le tengo miedo? Esa es la primera etapa. ¿A qué le tengo miedo? Identificar el miedo. La segunda etapa implicaría la consecuencia del miedo. Este miedo no me permite que. La tercera etapa es enfrentar el miedo. Y después de que enfrente el miedo, hay una última etapa como muy bonita, con mucha resiliencia, que tiene que ver con qué aprendí del miedo, cómo me hizo crecer el miedo. Entonces, vámonos poco a poco y en esta primera etapa de identificar el miedo, me gustaría decirte que todos tenemos miedos, absolutamente todos. Cada uno de nosotros tiene que tener también miedos. Eso es muy importante porque aquellas personas que no tienen miedos probablemente estén en su zona de confort. Una zona de confort que está como muy tranquila y no les permite saber a qué le tienen miedo. Nos ha pasado, ¿no? A través de las conferencias, talleres, pláticas, a través de los pacientes. Cuando planteamos a qué le tienes miedo, ellos normalmente, algunas personas, la mayoría lo identifica luego, luego. Y dicen, ay, ¿sabes qué? Yo le tengo miedo, pues, a soltar el pasado, tengo miedo a salir a hacer cosas diferentes, le tengo miedo a crecer. O también, pueden identificar su miedo cuando alguien más se anima a algo. Puede ser como cuestiones económicas, vamos a verlo como, es que, ¿sabes qué?
Em, Mi amigo se compró un carro y ese carro que se compró, híjole, me hizo sentir esa parte de, oye, qué miedo comprarse un carro, porque son 3 años o 5 años, ¿cómo le vas a hacer para pagarlos? ¿Cómo vas a confiar en que todo va a estar bien? No, 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 mejor teniendo el dinero seguro. Yo no gastaría tanto dinero en un carro, mejor me la navego en algo más tranquilo. Y entonces ahí puedes identificar un miedo. El miedo lo podemos identificar a través de la proyección hacia los demás o la introyección, es decir, lo que nos hace sentir aquellas personas. Vemos, ¿no? De repente puede ser, es que sabes que ya se casaron. Ay, no, qué miedo el matrimonio. Oye, tuvieron hijos. Oye, qué miedo tener hijos. Oye, es que salieron de viaje, se fueron a Europa. Oye, qué miedo irse a Europa. ¿Cómo lo hicieron? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que saber que cada uno de nosotros tenemos que tener un miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos permite el avance y tenemos que saber que estamos enfrentando. Y cuando no tenemos miedos, como te decía ahorita, pues es que hay una zona de confort que no te hace animado a resolver. Llega un punto en el que el empresario se convierte en un buscador de miedos, si te pones a pensar. Han resuelto tantos miedos en su vida que ahora lo que les da adrenalina en su vida es continuar con los miedos, es decir, expandiéndose, haciéndose crecer, poniendo más sucursales. Y obviamente esto le genera nervios, pero es una zona positiva. Entonces, identifica tu miedo. Eso es algo bien importante. Si has logrado poder tener varios miedos e identificarlos en esta pequeña plática que estoy haciendo, si tú tienes la oportunidad de tener algunos miedos, trata de poner en esta plática cuál es el principal miedo que quieres resolver. Es decir, em, vamos a suponer que yo tengo el miedo a, a comprar una casa. Yo tengo un miedo a endeudarme. Tengo miedo a, pues no sé, a salir adelante, a salir de la casa de mis papás. Tengo miedo a divorciarme. Muchos miedos, la verdad, podemos tener en la vida. Entonces, pon el miedo que más tenga peso para que esta plática o este pequeño tallercito que vamos a hacer para ti puedas tratar de resolver. Entonces, identificando el miedo, limpiando los demás miedos, teniendo solamente uno, imagínate, por así decirlo, que lo ves de frente. La primera etapa puede ser a veces la más complicada, identificarlo, el saber de qué estamos hablando, el saber cuál es el principal miedo, porque a veces identificando el primer miedo, los demás pueden desarrollarse o pueden a lo mejor entrar ya más cómodamente. Em, Hay varios ejemplos de esto que tiene que ver con el, como los bloqueos o las resistencias que existen. Hay mecanismos de defensa que tienen que ver con la evasión. Entonces, eh, cuando llega la pregunta, ¿a qué le tengo miedo? Una respuesta normal puede ser o evasiva, puede ser el no tengo, no tengo, simplemente no. Y como te lo repito, es normal y deberíamos tener miedos. Deberíamos porque tenemos que desarrollar la habilidad de enfrentarlos. Esto es muy positivo. Entonces, esta primera etapa, identificar el miedo. Y luego llega esta etapa y me gustaría que pudiéramos ir como en esta línea, ¿no? En esta segunda línea llega el qué consecuencias tiene el miedo. Entonces, primero ve el miedo. Y me gustaría, para poder trabajar algo sencillo contigo aquí,
de una manera breve y rápida, este miedo, vamos a suponer que yo le tengo miedo a, em, a salirme del trabajo. Entonces, vamos a hacer algo subjetivo. Me gustaría que allá en casita, o donde nos estés escuchando, me gustaría que le pusieras imaginativamente una forma a ese miedo. ¿Cómo lo representas en tu imaginación? Entonces, puede ser que ese miedo sea un monstruo, puede ser que ese miedo sea una pelota, un carbón, mm, una pared, una puerta cerrada. Quiero que identifiques ese miedo. Y sobre todo, también si es una persona, está bien. Puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces ponle características. Es frío, es caliente, es alto, es grande, es pequeño. ¿Cómo identificas ese miedo? Y ahora, para las consecuencias del miedo, me gustaría comentarle a la licenciada Laura que nos pudiera apoyar en esta segunda etapa de identificación del miedo, en los cuales pues vamos a ver, de cierta manera, que no se te olvide, esta representación de este monstruo, vamos a llamarlo así, de esta persona, ¿qué consecuencias tiene? Y también ahí complementando un poquito, es importante que puedas tener en tu cabeza que el miedo puede ser algo simbólico o algo real. Muchas de las veces, no quiere decir que solamente le tengamos miedo a algo que esté sucediendo o algo que estemos pasando ahorita en este momento o literalmente en este momento, sino que también puede ser miedo hacia algo futuro, por ejemplo, algo que nos podamos estar imaginando, algo que no nos habíamos, perdón, como impulsado a hacer o animado a hacer, o sea, cosas que a lo mejor te han paralizado por mucho tiempo y no les has encontrado como ese filtro, esa manera de salir o de rebasarlos y que los sigues como vamos a decir, encontrando nuevamente en esa posición, ¿no? Entonces, las consecuencias de los miedos pueden ser positivas y pueden ser como también en algún momento negativas cuando la perspectiva se enfoca hacia lo negativo, ¿no? Hacia lo malo, hacia lo caótico, hacia de repente aquellas consecuencias que mencionamos que nos pueden llevar hacia perder nuestra zona de confort. El miedo también surge desde esa cuestión de un cambio. Muchas de las veces cuando estamos en un proceso de cambio, surge esa sensación de es que sí voy a poder, es que porque me pasó a mí, es que estaba mejor donde me encontraba, es que y si suelto y es que si no pasa de una mejor manera, entonces el miedo nos va como paralizando en muchos momentos, pero las consecuencias positivas es que no podemos, identificar el lugar, vamos a decirlo así, que en ocasiones puede ser diferente, como esa pérdida de confort, si no lo dejamos de lado, lo que ya tenemos seguro. Entonces, esas consecuencias pueden llegar a ser obviamente positivas, muy retadoras, desafiantes, unas consecuencias que quizá van a ser como un proceso amplio de vivir, porque pues obviamente es una emoción que es grande y que muchas de las veces, pues, genera como esa parte de mejor en donde estaba, ¿no? Como lo que decíamos ahorita de la zona de confort. Entonces, entendiendo esa situación de cómo funcionan las cuestiones del avance, de querer lograr, de identificarlo y procesarlo, pues obviamente también podemos traspasar a la tercera etapa, que viene siendo como el enfrentar el miedo. El enfrentar el miedo, ¿qué quiere decir? Ya cuando de repente imaginamos, identificamos y vemos cuál es el miedo y cuáles son sus posibles consecuencias, qué es lo que voy a vivir, qué es lo que voy a pasar, qué es lo que voy a superar, qué es lo que voy a enfrentar, qué son aquellas cosas que van a cambiar, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que puede dimensionarse como un cambio ante la consecuencia, podemos entender qué significa el enfrentar el miedo. Y esa parte también de enfrentarlo implica un crecimiento. Muchas de las veces pensamos
que el no movernos es como esa cuestión de seguir en el mismo lugar, esa cuestión de que obviamente, pues a lo mejor si no nos movemos no causamos remolinos, movimientos. Y esa parte del no movimiento no quiere decir que sea lo mejor, porque en donde no hay movimiento nada tiende a crecer. Y esos retos desafiantes de lo que ahorita hablaba también el psicólogo, pues muchas de las veces, como su nombre lo dice, son retadores, son imponentes, son grandes, pero si de repente no les damos la importancia adecuada, pues pónganse a pensar quién en su momento de no vencer los miedos, quién realmente hubiera crecido. Porque los miedos que nos hacen imaginar todo lo trágico también nos preparan para estar en esa situación y resolver, que es lo que más nos genera como ese pánico, ¿no? La resolución de los problemas, qué voy a hacer si se me atora tal situación, qué voy a hacer si fracaso en tal momento, qué voy a hacer si las cosas no salen como imaginaba. Y muchas de las veces el miedo tiende a ser caótico, sobre todo en las personas ansiosas, que muchas de las veces, pues, la mente produce más caos del que en realidad estamos pasando. Muchas de las veces terminamos sufriendo más por lo que nos imaginamos que puede estar pasando en algún momento que por lo que realmente podemos llegar a vivir. Y precisamente el enfrentar el miedo con una preparación adecuada, de ir dimensionando como paso por paso, ir calculando, vamos a decirlo así, ciertas situaciones que podemos estar pasando, es como esperar que ese miedo, esa angustia no nos agarre en curva, porque también no significa el estarnos aventando en ciertas situaciones como al precipicio, ¿no? De decir, bueno, pues ya ni modo, tomo la decisión sin pensar en cómo lo voy a sobrellevar, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en qué significa enfrentar todo aquello que en algún momento me paralizó. Y cada persona tiene como sus procesos, eso hay que entenderlo. Habrá personas que les sirva un proceso más como rápido, habrá otras personas que les sirva un proceso meticuloso donde puedan planificar paso por paso y habrá personas que a lo mejor el hecho de tener como ese caos, vamos a decirlo, enfrentado o asentado, hace que sea más fácil el dar el siguiente paso. Como lo decíamos ahorita, los miedos pueden ser reales. ¿Reales qué quiere decir? Bueno, le tengo miedo, por ejemplo, a las alturas, ¿no? Y el subjetivo puede ser, le tengo miedo a emprender un negocio, porque realmente no sabemos específicamente con qué situaciones nos vamos a estar topando. Y el enfrentar, precisamente como lo decíamos ahorita, quiere decir esa parte de crecimiento personal. Crecimiento como persona, muchas de las veces le tenemos terror, pánico y angustia al fracaso, que viene siendo también como algo muy dirigido y empatado con el miedo. Y nosotros como psicólogos tenemos pues esa parte de experimentar los fracasos, entre comillas, como experiencias de aprendizaje, porque realmente de los fracasos podemos entender, aprender, vivir cuáles son aquellos recursos que tenemos como seres humanos, como personas, que muchas de las veces ni siquiera los conocíamos, ni siquiera pensábamos qué tanta fortaleza podíamos llegar a tener. Y realmente ahí están, están como guardados, apagados porque realmente no se habían utilizado. Pero ante esta situación que te da miedo, que te da pánico, que te da hasta cierto punto dolor enfrentar, pues obviamente también viene su lado positivo. Y el lado positivo es esa parte, entender de qué tanto eres capaz, qué son aquellos recursos que quizá no conocías o que quizá también los tienes y los estás desarrollando de mejor manera. Siempre ante una pérdida, ante una situación, ante un fracaso, como lo decimos ahorita, ante un reto, ante un desafío, vamos creciendo porque vamos teniendo más resiliencia, que es esa capacidad también. En otra charla lo abordamos por ahí, que es la capacidad de enfrentar todos aquellos conflictos que nos pone la vida, ya sean pequeños, ya sean medianos, ya sean grandes, y que es importante irlo desarrollando conforme vamos creciendo, porque realmente de ahí parte lo que conocemos habitualmente como madurez,
madurez emocional, madurez mental, madurez en relación a cómo vamos teniendo esa capacidad de diferenciar problemas que a lo mejor en algún momento los veíamos como imposibles y que ahora, a través de los años, a través de la vida, a través de las experiencias, pues estamos aquí superándolos. No quiere decir que de la mejor manera, porque creo que así funciona esa parte. El saber también que nos vamos a equivocar en el proceso y el enfrentar quiere decir hacerle, como decía ahorita Manuel, frente a la situación, reconociéndolo de dónde surge también ese miedo, porque la mayoría de ellos vienen de alguna situación anteriormente ya vivida. Por ejemplo, muchas de las veces le tenemos miedo como no sé, a toparnos situaciones donde haya carencias. Un ejemplo donde no vuelvo a vivir en temas de necesidad, de a lo mejor de no tener dinero, de la economía, porque realmente mi yo, a lo mejor del pasado, ese niño, esa niña, sabe precisamente qué es lo que se siente estar del otro lado, ¿no? Y son personas que a lo mejor no se permiten ni siquiera tocar un momento la tranquilidad o que si en algún momento se sienten como sin qué hacer, vamos a decirlo así, o descansando, disfrutando, pues hasta parece como un castigo, ¿no? Por todas aquellas situaciones que vienen siendo parte de un proceso y que vienen siendo también como un reflejo de lo que anteriormente se vivió. Entonces, muchos miedos también vienen como reflejos de ciertos traumas, de ciertas situaciones conflictivas, de ciertas situaciones que dolieron demasiado, de situaciones que nos pusieron en peligro, porque realmente el miedo es una emoción básica que nos ayuda a diferenciar esa parte de cuando estoy en peligro. Imagínense que nosotros como seres humanos no tuviéramos miedo a nada, ¿no? Yo creo que estaríamos literalmente propensos a morirnos, no sé, día con día, miles y millones de seres humanos, porque precisamente eso del miedo nos hace pensar mejor las cosas. Y muchas de las veces, como tiene su lado negativo, nos paraliza y habrá personas que si no reciben un apoyo, una atención adecuada, ese miedo pueda llegar a ser como ese freno que tienen que luchar con ellos todos los días, cada día de su vida, y que muchas de las veces se impiden disfrutar, se impiden conocer, impide también esa parte de realizar cosas que siempre fueron sueños, siempre fueron situaciones que estaban ahí como esperando a ser vividas y que por el miedo pues se quedaron solamente esperándolas, ¿no? Entonces es importante diferenciar como aquel miedo funcional y aquel miedo disfuncional. El disfuncional es aquel que no deja que avances y el funcional es como el que te prepara aún con angustia, aún con ciertas emociones un poco difíciles, pero que te prepara para planificar aquello que vas a vivir, ¿no? Y estar un poco más preparado, vamos a decirlo así, ante las situaciones que podamos estar topándonos posteriormente. Entonces, es como ese crecimiento, esa parte de lo que nos ayuda a madurar, como lo hablábamos ahorita, y que también, pues obviamente nos ayuda a aprender de nosotros mismos y a reconocer nuestras propias capacidades, recursos, habilidades, de lo que pues obviamente vamos viviendo día con día. Muy bien. Entonces, siguiendo esta imagen subjetiva, ¿se acuerdan? Del tema del monstruo, de la imagen. Imagínate que ya identificaste a qué le tienes miedo. Lo representamos en una imagen subjetiva. Vemos que este monstruo o que este miedo no me permite avanzar, no me permite sentir eh, algo diferente. Si estamos hablando de un miedo que es de salir adelante, ¿no? Un miedo económico, bueno, pues a lo mejor no voy a disfrutar lo que viene cuando pueda lograrlo. Entonces, este miedo, la consecuencia del miedo, todos tenemos consecuencias diferentes. La consecuencia del miedo probablemente sea
el hecho de que me paraliza o el hecho de que no avanzo o el miedo me deja parado en esta zona de confort que parece tranquila y agradable, pero que a la vez es una zona donde no me permite disfrutar qué hay más allá. Entonces, es un engaño, por así decirlo, ¿no? La zona de confort es como el estar bien, claro, pero el no permitir sentirse diferente. Entonces, muy importante es poder saber que esta analogía o este monstruo ya lo veo de frente, veo sus consecuencias, veo qué es lo que hace en mí y, como bien lo decía Laura, ahora lo enfrento. Entonces, al momento de enfrentar a este monstruo, al momento de enfrentar, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo quiero enfrentar? Imaginativamente, lo puedo agarrar, lo puedo hacer chiquito y lo puedo aventar. Otras personas lo pueden abrazar. Lo que sí es que como tú quieras enfrentarlo, pero hazlo. Porque detrás de ese miedo hay recursos. Y aparte hablando de una parte psicoanalítica o de un enfoque de terapia, muchos de los miedos, muchos de nuestros eh, retos en la vida son aprendidos por nuestros padres. Probablemente atrás de ese miedo esté un padre o una madre y un niño lastimado o una niña lastimada, que eres tú. Entonces tienes que saber que tienes que enfrentar esos miedos, porque detrás de ese miedo hay recursos importantes que necesitas enseñarle a tu familia, enseñarle a tus hijos, enseñarte a ti mismo. Tienes que saber que detrás de ese miedo se esconden recursos muy valiosos, que esa es la última etapa. ¿Qué aprendí del miedo? Y hay muchas personas que te dicen muchas cosas padres. Dicen, los miedos te eligen o Diosito te eligió para enfrentar estos miedos o estos problemas. Si no, no te va a dar algo que no puedas resolver. Pero lo dicen personas que ya están del otro lado. Y todos también, como todos tenemos miedos, todos sabemos que hemos resuelto miedos. Entonces, esta última etapa, esta etapa de los recursos, es una etapa positiva. Entonces, es importante también que sepas que tú has trascendido muchos miedos y que de la misma manera en la que has trascendido el miedo en cosas pequeñas, antes te daba miedo a lo mejor la oscuridad y ya lo has trascendido y ahora tienes recursos de fuerza. Ahora hasta nos podemos reír de por qué le tienes miedo a la oscuridad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, poco a poco vas construyendo esta realidad. Poco a poco vas haciendo y vamos cambiando de etapa y tu nivel de conciencia va creciendo. Entonces, cada vez que enfrentas más miedos, vienen otros y más grandes. O ya resolviste los grandes y vienen pequeños. Pero el chiste es que siempre vienen miedos a tu vida. Y para mí hay una frase muy importante que tiene que ver con, en lugar de esperar a que llegue el miedo, ¿por qué no mejor, así como te decía ahorita, voy en búsqueda de estos miedos? Resolviendo los miedos que tengo presentes. Y si estoy en mi zona de confort, excelente. Voy por más miedos. ¿Qué tengo que hacer? Vámonos a salirnos de esta casa. Vámonos a otra casa. Vamos a pagar una casa más grande. Ahora esto, ahora aquello. De esto se trata la vida. De disfrutar, de ver cada vez una mejor versión de ti. Una versión cada vez más desafiante de ti. Una versión más amorosa. Claro que cuesta, claro. Es muy importante saberlo. Pero detrás de cada miedo hay un recurso muy importante de enfrentar, de resolver, de hacer. Entonces, estas 4 etapas son etapas que te tienen que acompañar en tu vida y tienes que saber. La primera, identificar el miedo. La segunda, eh, perdón, sí, la segunda es qué consecuencias tiene este miedo, por qué me está paralizando. La tercera es enfrentar el miedo.
Y la cuarta es, ¿qué he aprendido del miedo y qué recursos traigo sobre el miedo? Porque esto es muy importante. Y hay diferentes ejemplos de esto, ¿no? Hay muchos ejemplos si pudiéramos ondear, ¿no? Incluso hasta a veces con los juegos mecánicos, ¿no? Híjole, es que le tengo miedo, ¿no? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Qué consecuencias del miedo, no? Si yo me voy sin enfrentar ese juego mecánico, me voy a sentir débil, no sé. Y ya, una vez que lo acepté, lo enfrento. Estoy dentro del juego. No lo quiero enfrentar, pero ya estoy arriba. Y luego ya después de eso viene que se acabó el juego. Y entonces llega la adrenalina. Y dices, oh, no estuvo tan mal. Pude enfrentar un miedo. Y así. Y en la etapa de nuestros hijos, sobre todo, el enfrentar los miedos es algo muy importante. Y me gustaría que la licenciada Laura nos pudiera explicar un poquito, sobre todo en el tema de los niños y los adolescentes, cómo enfrentar estos miedos. Bueno, pues una de las cosas que sí tenemos que rescatar ahí es como lo que decías ahorita, ¿no? O sea, de que obviamente los padres vienen siendo un ejemplo para los hijos y precisamente, por ejemplo, ahorita estamos pasando por un proceso donde los hijos están en una sobreprotección excesiva, donde de alguna manera les estamos limitando a que conozcan esa reacción o esa situación de cómo enfrentar los miedos, de cómo enfrentarse ante una situación conflictiva. Y muchos de los papás, por ejemplo, a mí me ha tocado el estar experimentando en cuestión de la terapia, que muchos padres prefieren mejor enseñarle a los hijos cómo evitar, vamos a decirlo, evitar en esta situación de que no, mira, mejor vamos a hacer esta parte donde evadimos la situación, donde no la enfrentamos, donde no nos hacemos cargo o responsables. Y obviamente no digo que eso no solucione, a lo mejor en ciertas posibilidades puede hacerlo, pero realmente una solución que sea significativa va a ser complicada, porque el niño entonces va aprendiendo como esa situación de que es mejor evitar el miedo, es mejor evitar el no sentir, el no pasar por un conflicto, el mejor minimizar esa sensación, el no generar como un aprendizaje, un avance, un paso como más adelante. Y pues obviamente en algún punto llega como esa cuestión hasta de justificar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque por ejemplo, ha pasado también mucho de que los papás, como les decía ahorita, vienen de una situación traumática, vienen de una situación como caótica, vamos a decirlo así, y de repente la enseñanza al hijo es solamente el tratar de sobrevivir con este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la situación de lo que les ponía ahorita como ejemplo de aquella persona que careció, que estuvo en necesidades demasiado amplificadas, demasiado caóticas, obviamente lastimándose como niño, como niña, porque pues qué niño o qué infante necesita pasar por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ninguno. Entonces se genera un trauma, ese adulto crece con esa parte del caos, con esa angustia, con esa ansiedad, con esa necesidad de estar siempre produciendo, de siempre haciendo, no me puedo ni siquiera dar el lujo de disfrutar, no me puedo dar el lujo de estar en paz en cuestión de un viaje, de una salida, de un momento de tranquilidad, lo que sea. Y es como esa cuestión excesiva de estar autoexigiéndome, porque si de repente me relajo, sé que esto tan bueno ni siquiera me lo puedo llegar a merecer, entonces por eso no puedo focalizarme a no perder. Entonces, como les decía, realmente eso no sana. Esa parte de construir y hacer y mover y estar siempre en un movimiento constante, no quiere decir que hayamos sanado ese miedo. El miedo, todas nuestras acciones siguen siendo parte de ese miedo. Actuamos a través del miedo. Entonces, tú te puedes estar preguntando allá en casa, ¿no? Entonces, ¿qué significa resolver? Significa el encontrar un equilibrio ante lo que viví en mi historia, saber que yo como adulto voy a proteger totalmente a ese niño, niño interior, hablamos, o esa niña interior, y comprometerme a que jamás va a volver a pasar por una necesidad, porque ahora ya no dependo de nadie, dependo de mí. Y sé que tengo las facultades, los recursos, habilidades
para no volver a pasar sobre esa situación de hambre, sobre esa situación de necesidad, sobre esa situación de no vivir una infancia. Y el día de hoy, como adulto, con ese miedo aún claro, presente, porque no es fácil quitarlo, puedo decir, ¿sabes qué? Me comprometo a generar un equilibrio donde no sea exigirme de una manera hasta castigadora, sino simplemente estar como en este equilibrio de, claro, trabajo, hago, construyo, porque es parte de no caer nuevamente en una necesidad, pero sin castigarme, sin estar en esta situación de que no puedo recibir ni siquiera un descanso, donde quizás hasta llego a castigar a mi familia, ¿no? Una familia que quizá no pueda descansar, que quizá no pueda ni siquiera disfrutar, que si los veo de repente, no sé, a los hijos en el celular, es como, oye, ¿qué te pasa? Ponte a lavar los trastes, un ejemplo, ¿no? Y entonces vamos enseñando y condicionando muchas de las veces la respuesta que podemos estar generando en los hijos. Entonces, yo te preguntaría ahí, precisamente desde tu historia, desde tus miedos, desde tus carencias que a lo mejor pudiste estar pasando en la infancia, ¿qué estás rebotando el día de hoy con tus hijos? Hace tiempo me tocó trabajar con un caso donde la mamá era una persona que pasó muchísimas situaciones de necesidad en su infancia. De hecho, trabajó desde niña. Una persona donde literalmente no tenía ni para traer zapatos, o sea, descalzos, cosas así, ¿no? Muy fuertes. Y que obviamente no le tocaban vivir a una niña sobre todo tan pequeña de 4 o 5 años y conocer qué significaba el trabajo pesado, ni siquiera un trabajo, vamos a decir, sencillo, sino el trabajo pesado. Y de repente dormirse con una historia de estoy haciendo sopa, se va a tardar un poco, trata de dormir para que se les olvidara el hambre, ¿no? Del hambre de que la mamá, la familia no podía hacerse cargo y era como esa sensación de siempre estar al pendiente de que quizá hoy también dormimos sin comer. Entonces, pasaron los años, esa situación se siguió, ella es una mujer exitosa, es una mujer reconocida, es una mujer empresarial y al final de cuentas de repente llegó a terapia con sus hijos y me dice, ¿sabes qué, Laura? No sé qué hacer. Les he tratado de dar todo, he tratado de darles el tema de la comida, sobre todo porque viven en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que la dinámica es distinta y es así como les traté de dar todo, Laura, o sea, no conocen qué son las necesidades y me preocupa ahorita actualmente, ella llega a terapia a llevar a sus hijos porque se han vuelto unos niños arrogantes, porque se han vuelto unos niños malagradecidos, porque se volvieron unos niños que no reconocían el valor del trabajo de su madre, donde de alguna manera la comida estaba desperdiciada, las cosas eran desperdiciadas, los juguetes ya ni siquiera eran importantes y de repente parecía que hiciera lo que hiciera mamá, no iba a saciar. Entonces, el día de hoy yo te invito como a esta reflexión, ¿no? Este caso creo que si nos ponemos a averiguarlo o a reflexionarlo, creo que muchas personas han pasado por esa situación donde como a mí me hizo falta, como adulto, como yo pasé esa necesidad, ahora les quiero súper exigir a mis hijos o me voy en el otro polo totalmente contrario, donde les voy a dar en exceso que ellos no pasen por ninguna situación, por ninguna necesidad y de repente estamos tratando de sanarnos a través de la vida de los hijos, ¿no? Como a muchos padres pasa. Entonces yo te preguntaría, ¿es una necesidad tuya o es una necesidad de tus hijos? ¿Es un miedo tuyo o un miedo de tus hijos, ¿no? Porque en ocasiones castigamos, lastimamos, damos en exceso, que también es una manera de lastimar la sobreprotección. Y de repente es como, a ver, espérate, respira, reflexiona, mentaliza. Si esto es algo que tengan que vivir tus hijos a través de tu historia, o es algo que tengas que sanar con tu niño, con tu niña interior, con esa persona que realmente lo vivió. Por ejemplo, el tema de los juguetes, ¿no? A esta persona que les comentaba
que me decía de que no, Laura, les doy todos los juguetes que me piden, todas las cosas, los patines, los esto, lo otro. Y de repente me decía, es que yo hubiera sido feliz con una muñeca, con un peluche tan siquiera, ¿no? Y le digo, pues sí, pero les estás exigiendo algo a tus hijos que ni siquiera conocen, que es el saber cómo comportarse o cómo agradecer a través de una carencia. Entonces, muchas de las veces, como les comentaba, pues terminamos lastimando a través de nuestras propias acciones, a través de nuestros propios miedos, a través de nuestras propias necesidades. Y al momento de identificarlas, como lo decíamos ahorita, entendemos esa parte de las consecuencias, el tema de enfrentarlas. Y el enfrentarlas precisamente hace ese cambio. No significa que por enfrentarlas vayas a olvidar tu miedo, vayas a olvidar tu historia, tu herida, por así decirlo, sino significa que al enfrentarla es como irla sanando y entender que esa situación que te tocó vivir como ser humano, como persona, no quiere decir que sigas actuando a través de la herida, sino a través de una cicatriz. ¿Qué diferencias encontramos a través de una herida y a través de una cicatriz? Es que la herida ya no lastima, ya no duele, ya no genera como ese dolor agudo, esa sensación de pánico, esa sensación de terror, de miedo, de caos, sino que ya a través de la cicatriz podemos reconocer que, claro, tuvimos una herida, una situación dolorosa, una historia complicada, pero que es algo que ya no lastima, porque ya lo resolví, porque ya pude darle a ese niño. De hecho, en el ejemplo que les ponía, yo le decía a la señora, la mamá de los niños, es que la que necesita un peluche, es que la que necesita el tema de tener esa comida segura, el tema de estar en ciertos privilegios, no son tus hijos, eres tú. Y es como esa cuestión de ocuparte, enfrentar, sanar para que a través de la situación podamos hablar desde una cicatriz, no tanto desde una herida, y que no transportemos esos miedos, esas situaciones, esas carencias hacia los hijos, ¿no? Que muchas de las veces vamos haciendo los que carguen con nuestros propios miedos, con nuestras propias angustias, con nuestras propias fobias hasta cierto punto, y de repente, pues obviamente los niños van reaccionando, ¿no? Porque como buenos hijos tienen que ser leales dentro de la infancia hacia lo que los padres les enseñan. Entonces, si tú todos los días le dices a un hijo es que no eres capaz, es que no puedes, es que tienes limitaciones, es que esto, el niño lo va a comprar sin ningún problema y se va a asegurar de hacerlo literalmente como tú le estás diciendo. Entonces, la meditación, cierta responsabilidad que te pondría el día de hoy en tus manos, es esa parte de qué tanto son tus propias limitaciones la que le estás dando a tu hijo y qué tanto será su falta de capacidad ante poder lograr ciertas cosas, ¿no? Qué tanto será esa parte de poder lidiar ciertas situaciones, de poder enfrentar, de poder solucionar, porque muchas de las veces no significa que porque tú no pudiste en su momento, tu hijo no lo vaya a poder lograr, ¿no? Entonces es como una pequeña reflexión de que realmente le preguntemos al niño, ¿no? Si es capaz, a ese adolescente, si se considera capaz, qué tipo de soluciones ve, qué tipos de alternativas, porque vamos por la vida tratando de resolverle a todas las personas, sobre todo a los hijos, aquellos problemas que ni siquiera estamos viviendo como nosotros. Entonces es lo que yo te recomendaría es que de ahora en adelante, en lugar de limitar, en lugar de decir es que tú no puedes, en lugar de decirle qué tiene que hacer aquella persona a través de tu propia historia, le preguntes cuáles son sus opciones y déjalo que lo intente, porque a través de eso el niño, el adolescente entenderá cuáles son sus propios recursos y quizá, pues obviamente a través de ir enfrentando sus propios miedos, podrá irse dando cuenta de su madurez, su capacidad, su resiliencia y sobre todo también su crecimiento emocional. Muy bien. Entonces, esperemos que en casita nos haya quedado claro esto que nosotros queremos transmitir.
que tiene que ver con esta frase inicial, que el miedo que se ve de frente se convierte en valor. Y si no lo enfrentamos, este miedo va a tener réplica en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros adolescentes o incluso en nuestra vida marital, incluso en nuestras empresas. Muchas de las empresas tienen un desarrollo potencial enorme para poder salir adelante y a lo mejor lo único que se limita de poder salir adelante es el miedo. Es ese miedo, o diría a lo mejor a veces ese trauma que traemos por ahí en nuestro niño interior. Entonces, un tema muy interesante, el niño interior, pudiéramos poderlo meter en estas zonas de psicocharlas en próximas ocasiones. Entonces, igual haciéndote la invitación a que puedas visitar nuestras páginas, compartir nuestros videos. Estamos como Centro de Desarrollo Humano VitalSIC y estamos en los teléfonos 618-229-6466, 618-155-4940 y nuestra ubicación, nuestra clínica que te hemos mencionado que es un coworking. Nuestra clínica está ubicada en calle Lerdo 620, Barrio Tierra Blanca, entre Luna y Mina. Entonces, te agradecemos este pequeño espacio, esto que nos permites a nosotros compartirte. Esperemos que te lleves a casita algo, ¿no? O que puedas compartir algo a alguien. Sobre todo, recuerda que mucho de lo que nosotros somos el resultado de los miedos que hemos vencido. Entonces, felicidades porque eres un guerrero, una guerrera inalcanzable, bastante grande. Y que nosotros, bueno, la verdad es que nosotros somos servidores de ustedes, servidores para solucionar sus miedos, para que aprendan, para que salgan adelante. Y cualquier consulta, cualquier duda, taller, capacitación, estamos también a través de redes sociales. Entonces, pues vamos a despedirnos. Llegó la hora. Les mandamos un fuerte abrazo y cualquier cosa, seguimos a la orden. Igualmente, como esa parte de la reflexión de lo que dejamos ahorita, te encargamos como meditarlo, te dejamos como de tarea esa parte para que a través de lo que también estás escuchando no solamente sea como un momento de tranquilidad, de reflexión, sino también de llevarlo a la acción, que es lo importante. Entonces, el día de hoy te invitamos a ese tipo de situaciones, que lo puedas llegar a aterrizar en algo que pueda ser real para un pequeño cambio en tu vida y que la misión de estar aquí acompañándote lunes con lunes es precisamente no solo dejar una información, sino también dejar aquellos ejercicios, aquellas meditaciones, aquellas situaciones que nos ayuden a conseguir un pequeño cambio, que al final de cuentas sabemos que de pequeño en pequeño cambio podemos conseguir una mejoría demasiado grande. Entonces te invitamos a generar ese escaloncito del día de hoy y pues si lo puedes cambiar, mejorar y sobre todo incrementar esa parte del crecimiento, te invitaríamos a que lo hagas. Que sigues teniendo una excelente tarde y nos vemos por ahí el próximo lunes. Lunes a las 6 de la tarde, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.